estos versículos son muy profundos, tienen un significado muy amplio y pues como me comentaban, ¿verdad? Es mejor ver 1 o 2 versículos bien aprendidos y pues irnos poco a poco. Vamos a leer estos 2 versículos. Dice la palabra de Dios así: mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. El versículo 12 que dice mientras el rey estaba en su reclinatorio. Vamos a ver a qué reclinatorio se refiere, porque ciertamente pues nosotros podríamos entender una cosa, pero si nos ponemos a pensar en el tiempo de los judíos, cómo comían los reyes, cómo comía la gente, de qué manera se sentaban, de qué manera comían, de qué manera iban a la mesa y se disponían a disfrutar los alimentos. El reclinatorio que hace aquí referencia es la mesa del rey Salomón. Ellos se reclinaban sobre cojines para comer, entonces no es una silla o un sillón donde estaba reclinado, agachado, sino que se está refiriendo a la mesa de los alimentos, a la mesa del rey Salomón, donde todos los días él se disponía junto con las personas que él compartía los alimentos, se disponía a disfrutar, ¿verdad?, lo que en ese día iban a comer. Vamos a ver, hermanos, que ya sabiendo esto del reclinatorio, vamos a recordar cómo era la abundancia que había diariamente en la mesa del rey. Vamos a ver lo que dice Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 22 y 23. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 22 y 23. Y dice la palabra de Dios así, yo lo voy a leer. Dice, y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Imagínense, hermanos, nada más cómo era la porción, cómo era la abundancia que se encontraba diariamente a la mesa del rey. Mencionan todo lo que venía de la harina, mencionan la carne que había, pero dice que todo eso era sin mencionar los ciervos, las gacelas, los corzos y las aves gordas. Hermanos, nosotros o una servidora en lo particular, para una cena especial de fin de año, pues hablamos de cocinar un pavo, a lo mejor hacer ensalada de manzana, un espagueti, ¿verdad? Y por ahí un postre, algún pie, ¿verdad? Pero aquí se relata, dice la palabra de Dios, que todos los días del año había una enorme abundancia bendecida con la presencia real. Y bueno, menciona la palabra de Dios aquí que se enumera 2 clases de alimentos. En primer lugar, en el versículo 22 de Primero de Reyes 4 dice que la provisión de Salomón para cada día era 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina. Entonces, el primer alimento que se menciona es la harina y en el versículo 23 se menciona la carne. Ahora vamos a ver cuando aquí esta doncella menciona mientras el rey estaba en su reclinatorio, quiere decir mientras estaba ahí en su mesa, disponible para comer, disponible para disfrutar los alimentos, y ya vimos toda la abundancia de comida que había en esa mesa. Vamos a ver ahora cuál es el significado de la harina. Menciona la palabra de Dios que había 2 tipos de alimentos, harina y carne. Vamos a ver
qué simbolizan estos dos alimentos. La harina nos habla del grano de trigo, porque sabemos que, ¿verdad? De ahí viene la harina del trigo, que como el mismo Señor Jesucristo dijo, que el grano primero debe morir para que desde las entrañas de la tierra brotara el trigo, el cual, una vez triturado en el molino, surgiera la blancura y suavidad de la harina, que nos habla de su santidad y la ternura de su carácter. En Juan capítulo 12, versículo 24 se encuentra este versículo. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces aquí podemos ver lo que significa la harina, ¿verdad? La harina simboliza el trigo y ya vimos que el trigo debía de tener un proceso para poder dar fruto. Es decir, ahora, ¿cómo viene la aplicación a nuestra vida? Para poder disfrutar de ese banquete espiritual que el esposo le ofrece a la esposa, en primer lugar, bueno, nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo que padecer, tuvo que morir y tuvo que convertirse en una bendición, en un alimento, como dice la palabra de Dios. Yo soy el pan de vida y el que cree en mí, ¿verdad? El que cree en él, pues no tendrá hambre, ya no va a padecer esa necesidad espiritual, pero también se refiere a que ella debe de estar dispuesta a hacer morir al viejo hombre, como lo dice Romanos 8:13 y Colosenses 3:5. Voy a leer lo que dice Romanos 8:13, Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice así. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces aquí nos habla de que debemos de morir para poder hacer vivir las obras del Espíritu, ¿verdad? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Y en Colosenses 3, capítulo 3, versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, aquí nos está mencionando nuestro Dios, aquí donde esta doncella vio que estaba su amado, pues en esta mesa donde estaba toda esta abundancia de comida, toda esta abundancia de alimentos, podemos ver que pues la palabra de Dios nos está diciendo que ese alimento que es la harina, pues tiene un significado, un símbolo para nuestra vida. El Señor Jesucristo tuvo que padecer, pero Él también a nosotros nos pide que así como Él murió y Él resucitó, así nosotros también muramos cada día. Y la palabra de Dios dice que debemos nosotros de hacer morir. Y a mí me admira mucho cómo le dice a los cristianos, por ejemplo, menciona en Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros, y luego menciona los pecados. Y yo me quedé pensando en el momento que estaba yo estudiando, ¿cómo es posible que le diga a cristianos, a hijos de Dios, que hagan morir fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría? Y yo me preguntaba dentro de mí, pues siempre poniéndome delante, ¿verdad? A ver, Rocío, de todo esto, ¿tienes todavía tú en tu corazón? Porque pues a lo mejor podríamos pensar que estos pecados pues son para las personas que no conocen de Cristo, para las personas que no conocen de Dios, pero aquí
el apóstol Pablo le está hablando a cristianos, a hijos de Dios, y les está pidiendo que hagan morir todo esto. Quiere decir que en nuestra vida todavía podemos tener fornicación, todavía podemos tener impureza y todavía podemos tener avaricia, idolatría, malos deseos. Entonces, pues Dios nos exhorta aquí en su palabra que nosotros debemos de hacer morir todo eso para poder estar acercándonos a la mesa de ese rey que tiene toda esa abundancia. Vamos a ver en Mateo 16:24 lo que menciona el Señor Jesucristo, muy parecido a lo que menciona en los versículos anteriores, y dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, pues el Señor Jesucristo dio el primer paso. Él, pues, renunció al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿verdad? Se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Ahora nosotros pues tenemos que dar el paso que nos corresponde dar a nosotros. Y el Señor Jesucristo aquí nos está enseñando que dice que si queremos ir en pos de Él, si queremos estar sentándonos a esa mesa y disfrutando de ese reclinatorio, de esos deleites espirituales, de ese alimento espiritual que Él nos tiene preparado, pues tenemos que hacer esto. No es nada más decirle, Señor, yo creo en ti, pues hacer esa oración, una oración mecánica, ¿verdad? Y ya, sino que estar dispuestos a hacer esto que dijo el Señor Jesucristo, que si queremos venir en pos de Él, debemos de hacer tres cosas: negarnos a nosotros mismos, o sea, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo tenía como importante en mi vida, pues voy a tener que negarme a mí mismo si eso contradice a lo que Dios me está pidiendo, tomar su cruz y seguirle. Ahora, vamos a ver qué significa la abundancia de la carne a su mesa. Esta abundancia de la carne a su mesa representa su obra y sacrificio expiatorio que con opulencia y generosidad están presentes en su mesa. El sacrificio de Cristo trajo para nuestra vida toda bendición espiritual y eso se encuentra en Efesios capítulo 4. Lo voy a leer, perdón, es Efesios capítulo 2. Dice así la palabra de Dios, del versículo 4 al 7, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, dice otra porción, 2 de Corintios 8, 9, dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para que el creyente espiritual disfrute incondicionalmente del gozo pleno de esa obra bendita realizada con tanta generosidad y amor, pues ¿qué tuvo que pasar? Pues el Señor Jesucristo tuvo que padecer, tuvo que morir. Entonces, en la mesa del rey están estas dos partes. La harina representa lo que yo tengo que permitir que en mi vida se lleve a cabo, como el trigo, ¿verdad? Debemos de caer a tierra, humillarnos, morir a nuestro viejo hombre, morir a nuestros deseos, ¿verdad? Y de esa manera vamos a poder llevar fruto, de esa manera vamos a poder darle la gloria al Señor. Y la carne
representa el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Entonces, pues aquí podemos ver estas dos partes. Desde el principio, en Cantares, Dios nos hizo ver que si Dios se comprometía con su esposa, con su novia, que si el esposo hacía un compromiso, un pacto eterno, también él requiere que la esposa haga el mismo compromiso con él. No podemos nosotros esperar que todo lo haga Dios y siempre estar esperando a que Él cumpla sus promesas cuando nosotros no estamos disponibles o no estamos dispuestos, prestos a renunciar a lo que Dios me pide que yo renuncie. Y aquí esta mesa me gustó mucho, pues la aplicación que encontré en este versículo. Hay un reclinatorio donde hay una abundancia enorme de bendición. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios, donde le di lectura, dice, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros queremos disfrutar ese banquete, nosotros debemos estar dispuestos, en primer lugar, pues a estar disponibles a escuchar, porque a veces, aunque tenemos nuestra vida, nuestra celular, tenemos el tiempo, la oportunidad, ahora que estamos en casa, que no tenemos que salir, que no tenemos que estar pagando un pasaje, trasladándonos, pues a veces decimos, no, pues no me conecto, o a veces pues podemos y no lo hacemos, o a veces no podemos y por eso no lo hacemos, pero debemos estar dispuestos siempre a querer disfrutar de este banquete espiritual que Dios nos tiene en su palabra, pero Él requiere que nos neguemos a nosotros mismos, que seamos como ese trigo que cae a tierra y muere. ¿Para qué? Para que Dios use nuestras vidas y nos muestre, nos bendiga, nos alimente con ese banquete espiritual. Ahora vamos a ver qué dice Cantares. Hay otra frase que dice en el versículo 12, mi nardo dio su olor. Y ese nardo representa a la doncella, a la esposa. La misericordia del Señor ha provisto abundancia espiritual a su mesa. Y es allí cuando nuestro nardo debe dar ese olor fragante que complace al Señor, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso lo dice Juan capítulo 4, versículo 24. Cuando la mujer samaritana le habló con el Señor, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Quiere decir que efectivamente Dios el esposo me va a alimentar con su palabra, Dios va a alimentar a su esposa, a su novia con su palabra, con su amor, sus bendiciones, con ese sacrificio expiatorio, ¿verdad? Va a darle a su novia, a su esposa, comida en abundancia, lo que quiera, lo que necesite para provisión de su propia vida, pero como respuesta, la esposa, la doncella, tiene que dar un aroma hermoso, ese olor fragante que complace al Señor. ¿Por qué? Bueno, porque al ver, al escuchar, al saber lo que Dios, lo que el novio hace y es capaz de hacer por la novia, el sacrificio y todo lo que él es capaz de hacer por amor a ella, la doncella, pues en su corazón es conmovida y entonces esta doncella lo que hace es que transmite o saca de su corazón adoración, alabanza, gratitud, servicio a Dios, pues todo alabanzas y cantos, ¿verdad? Y palabras de amor para su novio. Tan formal, respetuoso, ceremonioso y solemne
son para él estos momentos de comunión con el Señor, que dice la palabra de Dios que nos advierte, ¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29, Él nos advierte algo. Él es muy celoso para aquellos que se sientan a su mesa. Él no puede, pues, tolerar que en su mesa se siente alguien que no está preparado, que no tiene esa actitud, que no tiene esa vestimenta correcta al momento de acercarse a su mesa. ¿Qué dice en Primera de Corintios 11:29? Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, tan solemnes son para él esos momentos, para el novio, que nos advierte que si alguno come del pan o bebe de la copa indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, pues eso va a pasar. Juicio come y bebe para sí. Entonces, ¿qué es lo que el novio espera de su doncella? Bueno, que cuando se acerque a la mesa sea abastecida, sea satisfecha de todos esos manjares, de todos esos deleites espirituales, de todo ese amor, de toda la palabra que es viva, que es eficaz, que es una delicia. Bueno, que de la doncella salga y brote un olor fragante que complazca al Señor. Porque ahí dice así su palabra, mi nardo dio su olor. En el versículo 13 dice, mi amado es para mí un manojito de mirra. Para el Hijo de Dios, Jesús es mi amado. O sea, para la esposa, para la novia de Jesús, de Cristo, el mismo Jesucristo es mi amado. Mi amado por quien se aflige su alma cuando no está con él. Vamos a hablar un poquito de la mirra. La mirra nos habla del amor doliente. ¿Por qué del amor doliente? Bueno, cuando miramos a la cruz de Cristo, fue cuando él nació. Desde que él nació sabemos que los magos de Oriente le llevaron mirra, le llevaron oro como representación de que él era el rey, le llevaron incienso por ese aroma, por ese aroma agradable que él iba a hacer para el Padre al cumplir todo lo que él le había encomendado en la tierra, pero también le llevaron mirra, que simboliza el sufrimiento que él iba a tener que enfrentar aquí en la tierra para poder salvarnos de nuestros pecados. Y también cuando vemos que lo sepultan, pues también la palabra de Dios dice que José de Arimatea llevó mirra y llevó algunas especies aromáticas y le puso y lo envolvieron. Esto lo vamos a leer más adelante. Bueno, en su sepultura usaron mirra. Vamos a ver qué dice Juan 19:39. Juan 19:39. Dice así la palabra de Dios. Dice, pero vosotros, Dice así, dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Entonces ahí podemos ver que al Señor Jesucristo también lo ungieron, le pusieron mirra al momento de sepultarlo. La mirra, ¿qué es una mirra? Bueno, la mirra es una planta silvestre con grandes espinas. Por eso es que la mirra siempre va a simbolizar o va a representar un amor doliente, un amor sacrificial, un amor que sufre, o sea, va a representar sufrimiento. Era también usada, hermanos, en la elaboración del aceite aromático empleado en el tabernáculo para la unción del arca, el mobiliario, los utensilios, la unción de Aarón y los sacerdotes. Todo lo cual era tipo de la bendita persona del Señor y de su obra
y de su sacrificio. Entonces, vemos que la mirra puede representar ese amor doliente, ese amor sacrificial que él muestra por su novia, por su iglesia, para poder comprarla, para poder pagar ese sacrificio en la cruz. Él tiene que amar de una manera sacrificial, de una manera pues que le va a doler, que va a ser lastimado, pero él lo hace con todo su amor, con todo su gusto, con toda su alegría, porque su amor fue tan grande que no le importó nada de lo que él estuvo sufriendo. La mirra representa el amor de Dios para nosotros, demostrado al estar dispuesto a sufrir por amor a nosotros. Él no solo le dijo a su novia que la amaba, sino que lo demostró sacrificando a su propio hijo solo por amor. Vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10. Primera de Juan 4, 9 y 10. Dice así: en esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él no solamente dijo, te amo, y ya desde el cielo, ¿verdad? Bueno, pues sí, te amo y te quiero y ya, sino que Él también lo demostró sacrificando a su propio Hijo solo por amor. También en Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, sacrificó algo que Él amaba, dio porque su amor es un amor con obras, un amor demostrado con hechos. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces Jesús, él ahí podemos ver que dice que puso el gozo delante de él y menospreció el oprobio. No le hizo caso a lo que él estaba sufriendo. Él no estaba viendo, ay, cómo me está doliendo, sino él estaba poniendo su mirada en el gozo que ese sacrificio, en el gozo del resultado que ese sacrificio iba a tener para su novia, para su iglesia, para la que va a ser su esposa. Jesús ve el fruto de su aflicción y está contento, está satisfecho. Eso lo dice Isaías capítulo 53. En el versículo 10 y 11 dice: con todo esto Jehová hizo quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y luego dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces aquí dice la palabra de Dios, Él no solo nos lo dijo, sino lo demostró con su sacrificio y dando su propia vida. Ahora vamos a ver, ya que menciona la doncella que este varón que ella ama es un manojito de mirra, y que se da cuenta que es un varón, es un caballero, un novio que está dispuesto a sacrificarse por ella. Entonces aquí viene el resultado. Fíjense de lo que ella se da cuenta. Dice, pues mi novio me ama tanto que estás dispuesto a sacrificarse por mí, a dar todo por mí para que yo sea su esposa. Entonces, ¿cuál es
la respuesta de la novia. En el versículo 13, en la segunda parte, dice que reposa entre mis pechos. No existe una expresión más tierna de amor que hacer reposar a nuestro amado o amada en nuestro pecho, ¿verdad? Los que pues tenemos la bendición de tener a nuestro compañero, sabemos lo que esto es un momento muy íntimo, muy bonito, en el que uno está ahí en la cama, abrazado, solamente acostados y platicando, y es un momento hermoso. Entonces ella dice, bueno, pues ya que mi novio está dispuesto a hacer todo este sacrificio por mí, lo abraza y la acuesta entre sus pechos. Pero ¿por qué? Menciona entre mis pechos, dice ella. Dice así, bueno, es una expresión tierna de amor que hace reposar a nuestro amado o amada en nuestro pecho. Fue el lugar en el que recostó el discípulo amado en el aposento alto. ¿Se acuerdan, hermanos, cómo dice la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículo 23 y 25? Cómo menciona que el discípulo amado se recostaba en el pecho del Señor Jesús. Dice así: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que le hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces aquí podemos ver cómo el discípulo amado estaba reposando, estaba acostado sobre el pecho del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver qué es lo que simboliza el pecho, o lo que se usa en el pecho aquí en la palabra de Dios. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, dice así la palabra de Dios. 1 de Tesalonicenses 5, 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. En este pasaje bíblico de 1 de Tesalonicenses 5:8 nos habla de la coraza del cristiano, que son la fe y el amor. La coraza es la parte de la armadura que iba sobre el pecho, y es ahí donde están la fe y el amor. ¿Qué tiene que ver esto con la respuesta de la doncella al amor de su novio, al amor sacrificial de su novio? Bueno, vamos a ver estas dos partes, ya que la palabra de Dios dice que en la coraza que se ponía en el pecho del soldado, del cristiano, es una coraza de fe y de amor. Vamos a ver qué dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. No nada más es de que la doncella le dijo, ven, acuéstate, y lo estuvo acariciando, sino que tuvo que también ella hacer un acto sacrificial para demostrarle la gratitud y también el amor a su novio. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En este versículo dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque si nos acercamos a Él, ¿qué es necesario? Que creamos que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y también, bueno, menciona un mandamiento en Juan capítulo 13, versículo 34. Hay un versículo que también nos habla del amor. Menciono la fe y el amor porque es lo que simboliza la coraza, o lo que representa la coraza que el cristiano tiene sobre su pecho. Juan 13, 34 dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego dice la palabra de Dios, bueno, también dice que el mandamiento que nos da es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. En esto conocerán, dice la palabra de Dios, que son mis discípulos, si tuvieres amor
los unos por los otros. Ya que la doncella vio el amor sacrificial que tuvo este varón por ella, ahora ella tiene que también pues dar una respuesta con el mismo sacrificio de amor para este varón, para este novio que la ama con ese amor tan limpio y tan grande hacia ella. La mejor manera de demostrarle nuestro amor a Dios, a nuestro amado, es confiando plenamente en Él y amándonos los unos a los otros. La doncella, al ver que el amor sacrificial que su amado tiene por ella, responde a ese amor confiando en Él y amándole también, pero también amando lo que Él ama. Recordemos hace 2 domingos, hermanos, cuando fue el aniversario de la dedicación del templo, el pastor William nos hablaba ese domingo que si decimos amar a Dios, debemos también amar a su iglesia, a su esposa, a lo que Él ama. Y el esposo se deleita, se goza cuando nosotros tenemos fe en Él y le demostramos que le amamos obedeciendo sus mandamientos y amando lo que Él ama y a quien Él ama. No puedo solo decirle a Dios, te amo Dios, y cantarle con palabras bonitas y pues solamente pues como mencionaba en alguno de los profetas mayores, que este pueblo de labios me honra, dice, pero su corazón está lejos de mí. No podemos decirle a Dios que lo amamos cuando en esos momentos difíciles no creo en sus promesas, no creo en su soberanía y dudo que Él me ama y trato de arreglar mis problemas a mi manera y no como Él me dice en su palabra. Dice la palabra de Dios, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo quiero recostar a mi amado en mi pecho, debo de tener estas dos cualidades, fe y amor, confianza plena en Él. No puedo decirle a Dios que lo amo si aborrezco a quien Él ama. Eso menciona Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios así. Primera de Juan 4, 20 y 21. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Si el novio nos mostró un amor con hechos, un amor sacrificial, un amor que solo pensó en nuestro bien, en nuestra salvación, liberación y protección, lo menos que podemos hacer nosotros es corresponder a ese amor, recostándolo en nuestro pecho, agradándole con nuestra confianza plena en Él, aunque muchas veces no entendamos el porqué de nuestras circunstancias. Le podemos decir, Señor, no entiendo nada, pero yo confío en ti y creo en ti, Señor, aunque yo no comprenda por qué estoy pasando esto. Lo único que te puedo decir es que yo te creo y yo creo que tú tienes un plan y mi fe en ti, Señor, no va a menguar, no va a acabar. ¿Por qué? Porque yo sé que tú tienes pensamientos buenos para mí y no malos, que tú tienes, que tus planes para mí son perfectos y que mi mente en este momento que estoy enfrentando este dolor, esta tristeza, esta enfermedad, estos dolores de mi cuerpo, estos problemas familiares, mi mente no entiende por qué, Señor, pero yo creo en ti y yo confío en ti. Y también la manera en que podemos recostarlo a nuestro pecho no es solamente con palabras, sino amando y perdonándonos entre nosotros, porque la palabra de Dios dice que en eso iban a conocer las personas que somos hijos de Dios, cuando tuviéramos amor los unos a los otros. Y nosotros que decimos amar a Dios, no nos soportamos entre los hermanos de la iglesia, a lo mejor tenemos rencores de años contra alguien y decidimos no perdonar y mejor, bueno, pues como Rocío tuvo un problema con los hermanos bautistas, bueno, pues se viene a otra iglesia
y guarda resentimiento contra aquellos y ahí está anidado el resentimiento. Entonces yo no puedo decir que amo a Dios, porque si yo amo a Dios debo de amar a quien Él ama. Él ama a su iglesia, Él ama a su novia, ama a su esposa. Y como comentaba el pastor, si alguno de nosotros tiene una amistad, un amigo, una amiga y dice, bueno, tú me caes bien, pero a tu esposa yo no la soporto, no la quiero ver, o a tu esposo yo no lo soporto, así que mira, voy a tener amistad contigo, pero con tu esposo, con tu esposa no, pues simple y sencillamente no se puede tener una relación buena, una relación profunda. ¿Por qué? Porque la persona que me ama a mí debe amar lo que yo amo. Entonces, pues ese es el tema de esta noche, hermanos. Esta frase que menciona que este varón reposa sobre sus pechos, pues nos hace tener un compromiso con él. Un compromiso en el que tenemos que creer en él, no solamente para salvación, sino en todas las circunstancias de nuestra vida y también amar lo que él ama, a pesar de que nos dañen, a pesar de que nos fallen, nos traicionen, nos griten, nos ofendan, a pesar de que nos roben y nos hagan lo que nos hagan, ¿verdad? Hablando obviamente del mundo, y si algún hermano, alguna hermana de la iglesia, de su iglesia, de nuestro Señor, nos ha fallado, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Perdonarle, dejarle la causa al Señor, porque Él es el que juzga justamente, y yo tomar la determinación, no por sentimentalismo, sino por decisión, perdonar y amar a mis hermanos en la fe. Amarlos aunque seamos difíciles. Yo, una servidora, sé que tengo muchas dificultades en mi vida y tengo un carácter a veces no agradable, y yo sé que a lo mejor es difícil amarme, ¿verdad? Y cada uno de nosotros se conoce y decimos, bueno, es que es difícil amar a fulano, a sutano, pero hermanos, pues Dios nos está dando esta orden, ¿verdad? Para que podamos efectuar ese acto de amor con Él, recostarlo en nuestro pecho. Él nos pide estas dos virtudes que solamente puede Él darnos en nuestro corazón, hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, tú sabes, Señor, tú sabes ciertamente en mi corazón cuánto yo te he fallado, Señor, cuánto me hace falta practicar esta fe en esos momentos difíciles, cuando el dolor, la tristeza, la angustia me ciega, Señor, y no puedo entender tus propósitos y dudo, Señor. Perdónanos, Señor, porque pues somos polvo, somos carne, Señor, pero eso no justifica que dudemos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti en todo momento. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestro prójimo, a perdonar, porque tú eres el que vas a pagar a cada quien según sus obras. Tú eres el juez justo, tú eres el que da el pago, Señor, tú eres el que se venga, no nosotros, Señor. A nosotros nos corresponde amar, perdonar, porque de esta manera, Señor, vamos a estar recostándote a ti sobre nuestro pecho. Vamos a estarte demostrando que te amamos cuando amamos a quien tú amas, Señor, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, ayúdanos. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.